En primer lugar, un recordatorio. Un recordatorio para la iniciativa legislativa popular que estamos moviendo en defensa de una sanidad pública de calidad de Andalucía. Sabéis que se está proponiendo en esa iniciativa legislativa popular un cambio en la legislación andaluza que garantice la asistencia de calidad, que garantice una... Sí, bueno, no tiene otra hora este hombre, nada más que cuando comenzamos a hacer la concentración. Bueno, vamos a ver. Decía, estamos haciendo una iniciativa legislativa popular. Se trata de hacer una modificación en la ley de la sanidad andaluza que garantice que se cumple la ley, por ejemplo, en plazos sanitarios. Los plazos que están recogidos en la ley no se están cumpliendo, que garantice que, sobre todo, que los recursos públicos y los fondos públicos de Andalucía vayan a la sanidad pública, no se deriven y se desvíen a la sanidad privada, que garantice fondos suficientes para contratación de profesionales suficientes, que garantice la participación ciudadana a través de los consejos de salud locales, consejos de salud de centros de salud, consejos de salud de distrito, consejos de salud de hospitales, en fin, fundamentalmente que quede reflejado además con mecanismos de garantía, porque hay cuestiones estas que ya vienen a forma declarativa, ya vienen en la ley, pero que garantice con medios y mecanismos que sean capaces de garantizar el cumplimiento y sean capaces de penalizar en caso de incumplimiento. Sabéis que estamos recogiendo firmas. Si alguien todavía no ha firmado, puede firmar. Aquí tiene Juan Rivas la hojilla. Se pretende recoger 40.000 firmas en toda Andalucía para que impulse y para darle entrada en el Parlamento de Andalucía y que se pueda debatir la legislación. Bueno, y el segundo recordatorio. El segundo recordatorio es que teníamos para mañana una formación patrocinada y promovida por la subdelegación del gobierno, que nos la ofreció y nos pareció bien. Ya hemos hecho las gestiones oportunas, tenemos reservado el salón de actos de la Casa de la Cultura en la segunda planta, y mañana a las 10:30 en la segunda planta es la formación. Recordad, os fuisteis apuntando algunas de las personas que estamos aquí, recordad a las 10:30, y de todas formas, si alguien no se ha apuntado pero tiene interés, puede acudir. El salón de actos, ahora mismo estamos apuntados unas 12-13 personas, y el salón de actos es más amplio y caben más personas. Entonces, si alguien tiene interés, recordad a las 10:30 la formación consiste en explicar los trámites más habituales, los trámites más comunes que se pueden hacer con la administración a través de los medios telemáticos, a través de certificados electrónicos, a través de la clave permanente, explicarnos cómo sacarlo y cómo hacer esos trámites. Creemos que es una formación que puede ser interesante, que nos puede dotar de herramientas y más conocimiento para hacer algunas gestiones, que algunas veces es cierto que nos ahorran viajes, desplazamientos, nos ahorran tiempo, y entonces pues parece interesante. Por eso, promovía por la subdelegación de gobierno y acogía por la plataforma de pensionistas, mañana a las 10:30, allí os esperamos a todas y a todos en la formación. Y luego en otras materias, hoy se celebra,
Con esto de los días mundiales o días internacionales, sabéis que hay días internacionales para todo, y además cada día me parece que tiene asignado muchos motivos y muchas temáticas. Hoy ha dado la casualidad que es el Día Internacional de la Enfermera. Y entonces, como es un tema importante, primero y principal, por las profesionales y los profesionales de enfermería, y segundo, por lo que nos influye a nosotros como usuarios, a nosotros que muchas veces nos conviene recordarlo, nosotros somos personas que ya por edad hacemos un uso más frecuente de la sanidad, y nos interesa una sanidad en condiciones, una sanidad pública bien dotada. Bueno, pues con motivo del Día de la Enfermería no han venido a cuento y no han venido a la actualidad dos cuestiones que quería yo resaltar. En Jaén, en la semana pasada, sabéis que las enfermeras y enfermeros de urgencia de Jaén han hecho una denuncia de que dicen que están saturados, que no pueden más, que no dan abasto, que incluso las instalaciones son pequeñas y no reúnen bien las condiciones, que no dan abasto, que se están perdiendo profesionales en lugar de ganar profesionales. Entonces, su queja era que hace más de 2 meses, firmado por 80 profesionales de urgencia de los hospitales de Jaén, del Hospital Médico Quirúrgico, el de arriba, el que se llamábamos Capitán Cortés, y del Hospital Neurotraumatológico, el de abajo, el que llamábamos, no sé si es Reina Sofía o Princesa Sofía, firmado por 80 profesionales, mandaron a la dirección hospitalaria una solicitud de reunión y un escrito con las quejas hace 2 meses y medio. Y de lo que se quejaban es de que hasta la presente ni han tenido respuesta, ni han tenido contestación, y dice que la situación es insostenible. Denuncian en ese escrito, decíamos, falta de personal, cada vez menos recursos humanos. Fundamentalmente denuncian 2 cosas: mal funcionamiento de la bolsa de trabajo. Hemos hablado muchas veces, sabéis, porque tenemos familiares, personas del entorno, familiares que se han formado para las profesiones sanitarias. Resulta que la bolsa de trabajo de la provincia no es centralizada. La bolsa de trabajo de Andalucía llevan 3 años sin actualizarla, con lo cual, fijaros una cosa, con lo cual la gente que ha salido en esas promociones, han acabado su carrera en esas promociones de estos 3 últimos años, ni siquiera pueden optar al trabajo, porque se apuntan pero no tienen la bolsa de trabajo actualizada, y mientras tanto los profesionales están denunciando falta de profesionales. Pero lo más importante también aquí es lo que conviene fijarse en las aristas que no nos cuentan. Luego oímos a la administración andaluza, oímos al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, oímos a la consejera de Sanidad o de Salud decir que faltan profesionales, y lo que están denunciando los profesionales, lo que están denunciando es que lo que falta es contratarlos, Están denunciando, fijaros, miro por el dato, están denunciando que desde el año 2024 a 2025 han emigrado de Andalucía, han salido 3.252 enfermeras y enfermeros formados en Andalucía, han salido de Andalucía, bien a otras comunidades autónomas, bien a emigrar al extranjero. Y luego tenemos que soportar la cara dura de que nos digan muchas veces en medios de comunicación, en ruedas de prensa, que nos digan los gobernantes, los que tienen que gestionar la sanidad andaluza, que nos digan que faltan profesionales. No faltan, los echan, los aburren. Harán falta de algunas especialidades, pero a los que tienen no los contratan con tiempo. Perdona, nosotros hacemos aquí una concentración y me gustaría que la respetara. Contigo no me he metido en ningún momento.
me gustaría que la respetara. Hoy parece que no está tú. Bueno, decía, están denunciando esas cuestiones. Y con motivo del Día Internacional de la Enfermería, el sindicato SASE de Andalucía denuncia, ha hecho un artículo en el que denuncia que la ratio de enfermería en Andalucía, es de 5,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Muy lejos y muy atrás de la que debe ser la media y de lo que es la media europea, que está en 8,3. Pero es que incluso estamos por debajo de la media en España. En la más baja, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. En el ámbito hospitalario anuncian que hay 3,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, la más baja de España, Entonces, cuando nos hagan las declaraciones, Moreno Bonilla, la consejera de Salud, cuando nos hagan las declaraciones, convendría que tuvieran muy presente y en un panel todas esas cuestiones, y convendría que tuvieran presente la desviación de fondos que están haciendo a la sanidad privada, que lo hemos denunciado muchas veces, que esa desviación de fondos, si sirve para algo, es para dotar de profesionales, pero a la sanidad privada, y no lo están empleando fondos públicos que tenían que ser para dotar de profesionales en la sanidad pública. Es un fraude, es un engaño de utilizar el dinero público para contrataciones en la sanidad privada. Y mientras tanto existen estas denuncias de falta de profesionales por parte de los profesionales. Denuncias que, como decimos, afectan profesionalmente a ellas y a ellos, pero afectan, por supuesto, a la calidad de la asistencia sanitaria que recibimos. Y entonces hoy es un día para reflexionar, para ver, por ejemplo, cómo está la situación. El otro día sacamos unos datos de Andalucía, nos podemos fijar en los datos de Jaén. En Jaén hay ahora mismo en lista de espera. Estos son los datos y la realidad de Jaén. En lista de espera para consulta de especialistas, 78.800 personas, de las cuales, fuera ya de plazo, fuera de los plazos recogidos en la ley. Por eso decíamos que la iniciativa legislativa popular lo que debe de garantizar es que por lo menos se cumplan los plazos que están recogidos en una ley nuestra, que hemos hecho nosotros, que ha hecho Andalucía, que ha hecho el Parlamento de Andalucía, que han hecho los gobiernos de Andalucía. ¿Qué menos que se cumple esa ley? Pues fuera de plazo 53.000, de 78.000, fuera de plazo 53.000. En espera quirúrgica hay 18.000, además con una media de espera de 205 días. En espera de intervención quirúrgica hay en Jaén 18.061 personas. Y fuera de plazo, fuera de los plazos que son en unas especialidades 90 años, o 90 días, perdón, 90 años es a lo que vamos a llegar. Me ha traicionado el subconsciente, pero 90 años es casi a lo que vamos a llegar. En algunas especialidades quirúrgicas son 90 días, en otras 120, en otras 180 días, 6 meses, pues fuera de plazo de esos 18.000, 7.567. Fijaros, con una población que teníamos a mediados de 2024 en la provincia de Jaén de 618.678 personas, casi 100.000 personas en espera de atención sanitaria, arrojan un resultado de un 12% de personas en Jaén están en espera. En lista de espera con plazos rebasados, en lista de espera un 12% de las personas de Jaén, en lista de espera para consulta con el especialista o para una intervención quirúrgica. Una de cada 8 personas de Jaén están o estamos en lista de espera, con plazos algunos muy largos, con plazos algunos insufribles, que tienen, como hemos denunciado muchas veces, tienen repercusión en la salud de la ciudadanía, tienen repercusión en el empeoramiento patológico y de las patologías que padecen. Algunas veces repercusiones muy graves que afectan gravemente a la salud de las personas.
y da igual, y por lo que se ve a los gobernantes les da igual. No se estremecen mucho porque año tras año no paran de anunciar planes de choque, mejoras, pero los resultados no arrojan esas mejoras, los resultados no dan fe de esas mejoras. Decíamos, por menorizar más, en lista de espera en los hospitales, las 4 zonas hospitalarias de Jaén. En el Alto Guadalquivir de Andújar hay 8.500 personas en lista de espera de consulta con especialistas, de las cuales 4.900 fuera de plazo y 710 en espera de intervención quirúrgica. En el Hospital San Agustín de Linares, 14.000 personas en lista de espera con especialistas, de las cuales 9.000 fuera de plazo y 1.700 personas en espera de intervención quirúrgica. En el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, 10.400 personas en lista de espera para consultas con especialistas y 6.700 fuera de plazo y 2.600 ahí, por lo que sea, tienen un atranque mayor proporcionalmente al número de personas que tienen que atender, una lista de espera quirúrgica de 2.670 personas. Y en el Hospital Universitario de Jaén, que aquí hay que hacer una aclaración, en el Hospital Universitario de Jaén, en el distrito de Jaén, se atienden algunas intervenciones quirúrgicas y algunas especialidades que no existen en los otros 3 distritos sanitarios. Por eso el ámbito de personas a las que tienen que atender es superior. Fijaros ahora con los datos que voy a dar, que son muchísimo más elevados, porque están recogidas las personas de ese distrito sanitario, pero están recogidas o estamos recogidas muchas personas también del resto de la provincia, que nuestro hospital de referencia para algunas intervenciones quirúrgicas o para algunas atenciones de especialistas Jaén, el distrito de Jaén. Pues tienen en el hospital universitario de Jaén 45.500 personas en lista de espera de especialistas, de las cuales 31.000 fuera de plazo, y tienen 12.900 personas en lista de espera quirúrgica, de las cuales 6.900 fuera de plazo. Esa es la situación de Jaén, esa es la realidad de Jaén, realidad que da motivo suficiente para que la ciudadanía esté cada vez más movilizada, manifieste cada vez más su exigencia. Por eso, por ejemplo, ahora que tenemos la iniciativa esta legislativa popular, aquí ya sé que hemos firmado todos, pero decirle a los familiares que estamos recogiendo firmas, que en la librería, de momento, en la librería León Felipe, en horario comercial, por la mañana y por la tarde, lo que es el horario comercial, pueden acercarse a firmar, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, que se acerquen a firmar, que recojamos de sobra las 40.000 firmas, que se debata en el Parlamento de Andalucía, que los grupos parlamentarios digan si están de acuerdo, si van a hacer algo, si van a apoyar esa iniciativa que garantice una mejora en la sanidad y en la asistencia sanitaria pública de Andalucía. Eso por un lado. En otro orden de cosas, pues quería mencionar otra cuestión que afecta más a las pensiones. Sabéis que la ley de diciembre de 2021, que tenía entrada en enero de 2022, recogía que en el plazo de 6 meses, o sea, en 2022 tenía entrada en vigor la ley de reforma de pensiones, recogía que en el plazo, en uno de sus artículos, una disposición adicional, recogía que en el plazo de 6 meses se realizase una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, decía, de los gastos, tanto de los gastos contributivos como no contributivos, delimite los que se han hecho y los recursos que se han destinado en un periodo, fíjase, en un periodo amplio, desde que la última ley de reforma de la Seguridad Social, desde 1967 hasta el año 2002, que fijase las cantidades destinadas y fijase los medios y los mecanismos para resarcir a la Seguridad Social de ese dinero que se había detraído, que no era exactamente para el pago de pensiones y que estaba originando una imagen, una fotografía falsa, creando muchas veces imagen de falsa
sostenibilidad del sistema público de pensiones, cuando en realidad, si no se hubiese detraído ese dinero, las cuentas de la Seguridad Social tendrían una solvencia abrumadora, dinero que se ha destinado a otros gastos sociales que no eran el pago de pensión. Pues bien, una vez situado esto, han pasado desde el primer semestre de 2022, estamos casi al final del primer semestre de 2025, han pasado 3 años y el gobierno no ha llevado a cabo el cumplimiento de esa reforma, el cumplimiento de esa auditoría, el cumplimiento y el encargo de esa auditoría. Fijaros que estamos hablando de dos cosas casi similares. Y es que esto no es serio. Hablábamos antes, con respecto a la sanidad y con respecto al gobierno autonómico de Moreno Bonilla, hablábamos de cuestiones que ya están recogidas en la ley y que aún así no se cumplen. Y por eso intentábamos una ley que amarre mecanismos que garantice que se cumpla. Ahora estamos hablando de una reforma de pensiones que se hizo y que costó trabajo que se reconociese, que de la Seguridad Social se habían estado destinando dinero a otros gastos sociales del Estado por los diferentes gobiernos que se habían sucedido. Fijaros, si estamos hablando desde 1967, todos los gobiernos que se han sucedido en España, se había estado destinando dinero de las cotizaciones de los trabajadores a gastos que no eran propios del pago en pensión. Dinero que tenía que salir de los presupuestos del Estado, de los presupuestos de la Administración General del Estado, de las distintas administraciones. Pues estábamos hablando de la importancia y la seriedad que hay que dar al cumplimiento de la ley. Costó trabajo que se recogiera, costaron movilizaciones de los movimientos de pensionistas de todo el Estado, costaba una recogida de firmas, os acordaréis, una recogida de firmas que se entregaron en el Parlamento, más de 300.000 firmas solicitando. Y por fin, con la presión, con la movilización, con la concienciación, por fin apareció recogido en la ley. Pues estamos 3 años después y no se ha recogido. Por eso los movimientos de pensionistas hemos decidido hacer una campaña de movilizaciones para exigir que de una vez se cumpla la ley, para exigir al gobierno, para exigir a los grupos parlamentarios, ellos mismos que la aprobaron, que le den cumplimiento a la ley. Y dentro de esa campaña hay ya en marcha en todo el Estado, en Andalucía estamos poniéndonos de acuerdo, todos los movimientos, hay ya en marcha en muchos ayuntamientos mociones que insten al gobierno central, donde los ayuntamientos aprueban, apoyan e instan al gobierno central a que cumpla de una vez con la ley de la auditoría. Aquí en Linares ya estamos hablando con los grupos municipales, los grupos políticos municipales, para la presentación, para que la presenten. Parece ser, porque aquí los plenos tenemos que adaptarnos a la dinámica del funcionamiento interno de los ayuntamientos, además en cada localidad tiene su reglamento y puede variar de una localidad a otra. Los plenos aquí se hacen, me parece que es el segundo o tercer jueves, los plenos ordinarios, el segundo o tercer jueves de cada mes. Y para este pleno, que se va a celebrar este jueves, para este pleno de este mes, ya no da tiempo a entrar en la moción en el orden del día del pleno. Nos han dicho que para el pleno del mes que viene entrará esa moción. Haremos movilización, haremos recogida de firmas, asistiremos al pleno, hablaremos con los grupos municipales, con los grupos políticos municipales, les explicaremos la razón, les explicaremos los argumentos, les intentaremos convencer de los argumentos y de que apoyen la moción. Decimos, esta es una campaña que se pretende que sea mayoritaria en todo el Estado español, de forma que el gobierno no tenga más remedio que por fin dar cumplimiento a la ley y realizar la auditoría y arrojar luz sobre esta cuestión. Hemos hablado muchas veces, esto ya es conocido porque, es un dato que nos sirve a nosotros para argumentar y lo vamos a repetir todas las veces que sea. Sin ser una auditoría, sino dentro del trabajo normal del Tribunal de Cuentas que está para fiscalizar las cuentas de las administraciones del Estado, en 2022 realizó un estudio sobre las cuentas de la Seguridad Social. Además, el estudio era 2003. En
entre 1989, no, y 2013, perdón, 1989 y 2013. Y además recogía solo 2 epígrafes de gastos que había asumido la Seguridad Social y las cotizaciones de la Seguridad Social, 2 epígrafes que había asumido la Seguridad Social y no le correspondía. Y uno era la atención sanitaria y otro era el pago del complemento a mínimo. Ya hemos explicado muchas veces lo que es el complemento a mínimo, cuando una persona tiene una pensión contributiva, pero por el cálculo de sus cotizaciones es más baja que el mínimo que se ha establecido, y entonces se le da un complemento para que llegue por lo menos. Pues bien, ese complemento es una ayuda, es un complemento de carácter social que tiene que ser asumido por el Estado, pero por los presupuestos generales del Estado. No se puede asumir por las cotizaciones de los trabajadores, porque decíamos que si no luego podemos hablar de un fraude, porque luego cuando el trabajador que ha estado aportando y cotizando, cuando el trabajador se tenga que jubilar, no se le ocurra a nadie decirle, pues mira, no hay recursos para tu jubilación. Entonces el trabajador está en todo su derecho de decir, ¿y a qué destinaste los recursos que yo estaba metiendo ahí todos los meses, en las cuentas de la Seguridad Social? Esto es importantísimo, no se puede producir este fraude a la confianza en el sistema de toda la ciudadanía y de los trabajadores que están activos ahora y que se tienen que jubilar. Pues bien, decíamos, a lo mejor me he entendido, pero para no perdernos, retomo otra vez. El Tribunal de Cuentas hizo un estudio en 2022 fiscalizando los datos desde los años 1989 a 2013, solo del complemento a mínimo y, ojo, y de la atención sanitaria. Aquí consiste la otra parte que decíamos del fraude, y por eso se llaman gastos impropios, porque no correspondía. Desde 1989, por eso se fija en 1989, desde 1989 estaban plenamente cedidas a las comunidades autónomas las competencias de sanidad. Desde 1989 todos los gastos de sanidad estaban cedidos a las competencias a las comunidades autónomas y, por supuesto, dotadas económicamente por trasvase de fondos de la Administración del Estado a las comunidades autónomas para que atiendan ese servicio social de la sanidad. Pues bien, hasta 2002 se estuvieron asumiendo por parte de la Seguridad Social gastos sanitarios. Parte de esos gastos sanitarios se estuvieron cargando a la Seguridad Social. Este estudio que decía del Tribunal de Cuentas arrojó que se destinaron en solo esos 2 conceptos, que hay muchos más gastos impropios que han hecho los estados y que no estaban recogidos en ese informe. De ahí que se pida una auditoría completa de los gastos propios, los gastos impropios, los gastos contributivos y los gastos no contributivos. Que se pida una auditoría completa. El resultado fue 103.600 millones de euros que había destinado la Seguridad Social y que, por lo tanto, que había destinado a gastos sociales del Estado que correspondía asumirlo a la Administración General del Estado. Y porque, por lo tanto, conclusión fácil, se le deben a la Seguridad Social. Todavía no se ha establecido el mecanismo ni nada. Decía que algunas veces, como hacemos concentraciones todos los lunes, como hacemos muchas veces declaraciones públicas, como hacemos comunicados, como hacemos todo, algunas veces este dato ya está muy repetido, lo sabemos todos, pero lo vamos a seguir usando porque es que uno de los argumentos que da claridad a decir, es cierto que se ha destinado dinero de las cotizaciones de los trabajadores a otros gastos sociales. Es cierto que existe una deuda del Estado con la Seguridad Social. Entonces no nos vengan con argumentos, no nos vayan a venir nunca con los bombardeos continuos de que la Seguridad Social, veremos a ver si en un futuro, en 2030, en 2040, tendrá fondos para atender su compromiso en pensiones. No nos vengan con esos argumentos. De ahí la exigencia, de ahí la campaña, de ahí la importancia, porque además está recogido en la ley. Y entonces lo único que estamos exigiendo ahora mismo es una cosa tan simple y tan sencilla como que se cumpla la ley. Y estamos exigiendo al gobierno que se cumpla la ley, que refleje en un estudio pormenorizado de auditoría todas esas cantidades y que se establezcan los mecanismos para resarcir a la Seguridad Social de esas cantidades. Entonces, en esa campaña estamos
estaremos atentos, informaremos a todos de todos los movimientos que hagamos en concreto aquí en Linares, de todos los que se hagan en Andalucía, pero por supuesto los más inmediatos aquí en Linares, y de si tenemos que hacer recogida de firmas, de si tenemos que acudir al pleno, iremos informando del avance. Pero en esas cuestiones, ahora mismo importantísima y crucial, en materia de pensiones estamos en esa cuestión. Esa cuestión es muy importante y en esa cuestión no la vamos a dejar nunca. Y nos podrán decir pesados y cansinos, no la vamos a dejar nunca, porque es que esa cuestión es muy, muy importante. Bueno, y de estas dos cosas quería haber hablado, en sanidad y en pensiones. Y ahora debatimos y hablamos más. Antonio, tiene que ser aquí, el micro todavía no lo han arreglado. Hoy es una cuestión de orden simplemente, que el sol se va volviendo inclemente y tendríamos que buscar un lugar o una estrategia que hemos de tiempo anterior. Hace años decíamos de cambiar el horario, en vez de reunirnos a las 11, reunirnos a las 10, que todavía el sol no castiga tanto. O la otra es formar el corro en esta parte. Bueno, ya tenemos más o menos una práctica, es bueno lo que recuerda Antonio, ya tenemos más o menos una práctica de otros años. Entonces, la próxima concentración, tenemos dos concentraciones, el 19 y el 26. Esas concentraciones están comunicadas ya a la subdelegación del gobierno para las 11. Entonces, de momento, no las cambiamos. Lo que sí hacemos, lo que hemos hecho otros años, que nos vamos a esa zona del arbolado, que hay más sombra, y nos vamos. Y las siguientes concentraciones, las de junio, las cambiamos a las 10 de la mañana, cuando sea el mes de junio. Eso es importante. ¿Alguna otra cuestión de materia de sanidad? Con motivo del Día de las Enfermeras, con motivo de la auditoría, con cualquier otra cuestión de pensiones. Si no decís nada, recordad, habéis visto lo que ya hayáis rellenado la declaración de la renta o le hayáis dado a alguien que os la rellene, habréis visto que justo cuando iniciamos el proceso en el ordenador, aparece un recordatorio, aparece y dice nuevo formulario de mutualistas y tal. Entonces, aunque alguien ya tuviera de años anteriores solicitado, es un recordatorio. Ese formulario que le pique y lo rellene. Es un formulario para que Hacienda efectúe la revisión de las declaraciones de los pensionistas que fueron trabajadores antes de 1978 y cotizaron a mutualidades de las antiguas mutualidades laborales, para que lo rellenen los pensionistas y las mujeres y hombres pensionistas que fueron trabajadores antes de 1978, lo rellenen. Solo hay que aportar el número de cuenta donde se quiere la devolución y un número de teléfono PIN. Y con eso se está haciendo una solicitud para que revisen las declaraciones de los 5 ejercicios anteriores. Hacienda nos revise las declaraciones y efectúe la devolución que salga como resultado de esa revisión de 2019, 2020, 2021 y 2022. A partir de hay 4 ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque a partir de 2023, el año pasado, cuando rellenamos la declaración de 2023, ya venía recogido el descuento por la aportación a mutualidades, y este año ya también ha venido recogido el descuento por la aportación a mutualidades. Entonces, recordároslo, bien por si rellenáis vosotros la declaración, bien si tenéis costumbre de encargarle a alguien que la rellene, bien si bajáis a la Administración de Hacienda. Lo que pasa es que la Administración de Hacienda todavía no ha abierto el plazo de dar cita para rellenar la declaración, pero que estéis pendientes y se lo recordéis a quien la haga, que rellene ese formulario. ¿Alguna otra cuestión más? Había dos cuestiones que queríamos avisar. He visto los compañeros de UDA, Alberto, Luis, Pepe, he visto que, Alberto, que tenéis organizado una charla, un debate en Úbeda interesante. Si quieres anunciarlo, es para este miércoles, ¿no? Bueno, todas las miércoles. Bueno, lo he colgado esta mañana para acordarme.
dentro del ciclo de conferencias laicas. ¿Se oye? Dentro del ciclo de conferencias laicas que hacemos en Úbeda, pues estaba prevista para mediados de abril, pero hubo una indisposición de una de las ponentes y se hará el 14. El miércoles 14, Aurora León, que es una antigua abogada, porque ya es muy mayor, pero sigue en activo, abogada laboralista, que puso el bufete en los años 70, todavía con el franquismo, en el Cerro del Águila en Sevilla, y toda la vida se dedica a defender al trabajador, ¿no? Te hablará un diálogo con María Márquez, que es profesora de la Universidad de Sevilla, de lingüística, y que trabaja sobre todo con la violencia de género. Estudia las palabras, pero cuando se utilizan para ejercer violencia sobre las mujeres. Se titula el diálogo sobre la libertad y seguro que estará muy interesante. Así que si queréis, en la sala Julio Corzo del Hospital de Santiago de Úbeda, el miércoles a partir de las 7 de la tarde. Seguro que el que vaya no va a salir defraudado de ese acto. Gracias. Bueno, lo dicho, si no hay más intervenciones, recordad otra vez lo de mañana, la formación, estaremos ahí. Hay sitios y hay posibilidades. Si alguien no se apuntó porque no le dio tiempo, que no tenga inconveniente, porque hay sitios y que acuda a las 10:30 de la mañana, que puede ser interesante. ¿De acuerdo? Saludos y nos vemos el lunes que viene. Ya tengo una agenda para ti. Que Torrejón. Buenas, ¿qué pasa? Sí, porque...